Hola, después de esas explicaciones teórico-filosóficas sobre cómo adaptar una asignatura a los requerimientos del sistema de los ECTS, os voy a poner un ejemplo ya más real de cómo lo hacemos, enfatizando los diferentes puntos que os he ido explicando. En particular hablaré de cómo son nuestros objetivos, cómo nuestro plan de trabajo, nuestro plan de entregas, etcétera. Y luego ya me dedicaré más a cómo gestionamos el feedback. Para ello voy a enseñaros cómo tenemos organizada la asignatura, una de nuestras asignaturas en el campus virtual basado en Atenea. Esta es Introducción a los ordenadores. Lo primero que haré es mostraros cómo son nuestros objetivos. Recordad los objetivos, hay que definir bien los objetivos. Definen qué es lo que el alumno va a aprender, qué es lo que tiene que aprender. En este caso están organizados por áreas. Aquí tengo detallados los que corresponden a un objetivo general que llamaríamos programar ordenadores en C#. Los objetivos se organizan normalmente en objetivos generales y objetivos específicos. Varios objetivos generales y uno de ellos es programar ordenadores en lenguaje C. Y luego encontramos los objetivos específicos que concretan el aprendizaje esperado. En este caso están organizados por temas. Por ejemplo, nuestros alumnos tienen que ser capaces de describir los tipos de datos elementales y las operaciones que actúan sobre ellos. O escribir la declaración de datos de cualquiera de los tipos elementales. O predecir el resultado de una secuencia de sentencias básicas. O elegir la estructura de datos más adecuadas de una aplicación determinada. Bueno, pues así están definidos los objetivos, como veis, con mucho detalle. Eso nos ayuda mucho a saber qué acciones tenemos que hacer para conseguir esos objetivos y también les ayuda a ellos, porque ellos saben lo que se espera de ellos. Diría que ya no necesitan tanto mirar los exámenes a ver de cómo van a ser evaluados, aunque inevitablemente mirarán los exámenes, eso es cierto. Pero tienen una guía muy clara de lo que tienen que haber aprendido y si llega un momento en el que ven que no saben escribir el código necesario para acceder a un elemento de una estructura de datos, pues tienen que hacer algo. Aquí veréis unas palabras que identifican el nivel de competencia de los objetivos. Los objetivos, según la taxonomía de Bloom, que es muy conocida, pues tienen ciertos niveles de competencia. Los hay muy básicos y otros más complejos. Nosotros utilizamos una taxonomía muy simplificada, en el que el nivel más básico es lo que llamamos conocimiento. Cosas que se saben de memoria. Por ejemplo, describe los tipos de datos elementales y las operaciones que actúan sobre ellos. Esto se puede saber de memoria. Esto es lo que llamamos conocimiento. Luego llamamos comprensión a aquellas tareas que no se pueden saber de memoria, por ejemplo, escribir la declaración de datos de cualquiera de los tipos elementales o quizá más claro, convertir un número natural a binario. Esto no se puede saber de memoria, porque no te puedes saber de memoria cómo se convierten todos los números. Tienes que hacer un procedimiento, una rutina, para obtener el código binario de un determinado número que el profe te da. Por eso no son de conocimiento, porque no se trata de sabérselo de memoria, sino de comprensión. Hay que aplicar una receta y ya todo el mundo le tiene que dar lo mismo. Esto es un ejercicio de un objetivo de comprensión. Y luego hay uno que llamamos de aplicación, que es un nivel un poquito más allá, elegir el esquema adecuado para resolver un problema determinado. O determinar el formato adecuado para almacenar los datos en un fichero de texto. Estos son de aplicación, se caracterizan porque no hay una solución única, como sí que hay en el caso de comprensión, porque si conviertes un número a binario todo el mundo le tiene que dar lo mismo, pero por ejemplo, no todo el mundo tiene por qué decidir el mismo formato para almacenar los datos en un fichero de texto. Unos alumnos pueden decidir una cosa, otros pueden decidir otra y los dos están bien. O uno está un poquito mejor que el otro, pero no hay una solución que el alumno tiene que descubrir. Entonces diremos que son de aplicación. Eso es interesante para luego después organizar el tipo de actividades que más se adecúan
al tipo de objetivos. Eso quizá en algún momento dé más detalles, ¿no? Luego hay otros que se llaman de valoración, que forma parte ya de una escala de lo que es la escala más afectiva, ¿no? No se trata de saber hacer cosas, sino de querer hacer cosas de una determinada manera. Por ejemplo, documentar adecuadamente el código realizado. Este lo calificamos como valoración porque forma parte de las actitudes. El alumno tiene que tener esa actitud, no es estrictamente necesario documentar el código, pero tiene que asignar valor a esa tarea para hacerlo, aunque no se lo pidamos. Entonces, esto es un ámbito un poco distinto, que es el ámbito de las actitudes. Siempre se habla de que hay que entrenar a los alumnos en habilidades, como por ejemplo convertir un número binario a decimal o al revés, pero también en el ámbito de las actitudes, es decir, desear hacer las cosas de una cierta manera. Y esto es un ejemplo claro. El alumno debería de asumir el valor que tiene el documentar los programas adecuadamente, aunque no se lo pida a nadie, porque él le atribuye ese valor, ¿no? Bien, pues esto es una discusión interesante acerca de la naturaleza de los objetivos. Esta información no es tanto para los alumnos, a los alumnos tanto les da, si es de conocimiento o de comprensión, lo importante es esta frase, pero bueno, me gusta tenerlo aquí porque a nosotros también nos ayuda a explicar las cosas, ¿no? Y en la misma lista de objetivos, que muchos tienen que ver, como veis, la mayoría de programar ordenadores, pero también los hay de estas competencias transversales, como aprender, por ejemplo, aprender de manera autónoma o trabajar en grupo, ¿no? Intercambiar información a través de correo electrónico, explicar al grupo la tarea realizada y asegurarse de que todos los han comprendido, o identificar y abordar los conflictos de funcionamiento de grupo. Pues una habilidad genérica como trabajar en grupo también se puede desmenuzar y concretar en cosas más específicas, como estas que veis aquí. Desde luego, trabajar en grupo son otras muchas cosas. Son otras muchas cosas que no están aquí. Por ejemplo, hacer bien el acta de una reunión o organizar una reunión. Bueno, pues otros, que se encarguen otros, oye, porque nosotros ya tenemos bastante con todo esto, ¿eh? Esto es un ejemplo de las competencias transversales, es el típico ejemplo de un esfuerzo que requiere una coordinación transversal a lo largo del plan de estudios. Tiene que haber más asignaturas que se dediquen a trabajar esta habilidad de trabajar en grupo en estas u otros aspectos, porque aquí no están todos. Nosotros bastante tenemos con esto. Aprender de manera autónoma, ¿no? Identificar los propios errores, autoevaluar o evaluar a otros a partir de unos criterios datos. Estas son habilidades que queremos desarrollar en nuestros alumnos y que son las típicas habilidades transversales. Nosotros, como hacemos aprendizaje basado en proyectos, pues no nos cuesta mucho el incorporar este tipo de habilidades. Otros que no hagan ese tipo de metodologías a lo mejor les cuesta más. Y ya está bien, pues que no se encarguen de eso. Estos planes de estudio en los que se dice todas las asignaturas se tienen que ocupar de todas las competencias transversales, pues eso va a ir mal. Eso es lo mismo que decir que nadie se va a ocupar. Y por otro lado hay que aceptar que hay asignaturas que por su dinámica, por su metodología, pues pueden encargarse de más competencias transversales que otras. Por ejemplo, nosotros podemos encargarnos de más, porque haciendo proyectos pues podemos hacer una contribución al desarrollo de la habilidad de presentar el trabajo por vía oral o escrita, porque es propio de un proyecto el hacer una memoria. En cambio, en otra asignatura, pues a lo mejor se les hace una montaña y tienen que hacer un cambio o tienen que añadirlo de manera un poco artificial. Bueno, pues esto también es un ejemplo de cómo coordinar este tipo de cosas a lo largo del plan de estudios sin estas consignas generales que no sirven para nada, ¿no? Pues todo el mundo tiene que encargarse de todas las competencias transversales. Bueno, pues ya me lo has dicho todo.